Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar el tema 4 que corresponde a semejanza de triángulos. Ahí vamos a ver tres criterios, ¿ya? A ver, criterio número uno. Para que dos triángulos sean semejantes, entonces, según el criterio uno, me dice que en cada triángulo deben existir dos ángulos iguales, ¿sí? Por ejemplo, en este triángulo existe el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, en el otro triángulo debe existir también el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿ya? Entonces, luego yo diré, ¿no? Si ya descubrí que estos dos triángulos son semejantes, entonces sus lados serán proporcionales y hago una división, ¿no? Por ejemplo, este es el ángulo beta, se le opone el lado AB, ¿no? Y aquí también al ángulo beta, mira, ¿quién se le opone aquí? PQ. Entonces yo voy a dividir este segmento AB entre quién? Entre PQ. Acá está, ¿sí? Y esto va a ser igual a quién? Ahora el ángulo alfa, BC es el que se lo pone, y aquí alfa, ¿quién se lo pone? QR, ¿no? Entonces voy a dividir BC entre QR. Acá está, BC entre QR. Y también, ¿no? Acá debe haber un tercer ángulo, por decir alfa, beta, y acá que sea phi. A phi se le opone a C, y acá también debe ser el mismo phi, ¿no? Y aquí en este triángulo a phi se le opone el lado PR, entonces voy a dividir este lado AC entre PR, ¿ya? Eso significa que sus segmentos son proporcionales, y obviamente esto me tiene que dar una, una respuesta, ¿no? Un producto, ¿no? Ya el resultado, ya que se llama razón de semejanza. Ok, entonces simplemente en resumen, en el primer caso, para que tú apliques este caso, tienes que encontrar dos triángulos, uno, dos, y en cada uno de esos triángulos tienen que existir dos ángulos iguales, ¿ya? Aquí, como acá vemos, alfa beta, acá alfa beta, ¿ya? O puede ser, depende del ejercicio, ¿no? Pueden ser otros grados, ¿no? Otros ángulos. En el segundo caso me dice que es lado, ángulo, lado, ¿sí? Y acá el primer caso que fue ángulo, 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 ¿no? Ya. Para el segundo caso, debe de existir dos ángulos iguales en cada triángulo, ¿sí? Por ejemplo, acá alfa, aquí alfa. Y los lados tienen que ser proporcionales. Este lado AB debe ser proporcional a PQ. Asimismo, este lado AC debe ser proporcional a este lado PR. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo caso, en donde existen dos ángulos iguales en cada triángulo y los lados son proporcionales, es decir, que su cociente va a tener un mismo resultado, ¿no? Y por último, el tercer caso, que es LLL, o sea, lado, 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 en donde me dice que para que dos triángulos sean semejantes, debe de existir lo siguiente, que sus tres lados deben ser proporcionales, es decir, este lado AB debe ser proporcional a PQ, este lado BC debe ser proporcional a QR, y este lado AC debe ser proporcional a PR. ¿Ya? Claro, si acá es CK, acá es C, ¿no? Porque este de aquí ha sido multiplicado por una constante K. Si este lado es A, aquí será AK, porque ya ha sido multiplicado por la misma constante. Este lado es B, entonces aquí será BK. Y este lado ha sido multiplicado por una constante K, ¿no? ¿Ya? Es una constante que siempre se utiliza la letra K normalmente, ¿no? Ya, entonces si es así, bueno, si tú sabes que los lados son proporcionales, cuando tú dividas AB entre PQ, acá está AB entre PQ, eso debe ser igual a quién? ABC entre QR, ABC entre QR. Y aquí CA entre PR, ¿no? Sí, y va a tener la misma razón, ¿no? Esta razón se llama razón de semejanza, ¿no? O sea, en otras palabras, va a tener el mismo resultado cuando tú dividas, ¿ya? Entonces tú dirás ahí, ¿no? Que el triángulo que está acá a la izquierda, ABC, es semejante al triángulo que está a la derecha, que es PQR. Y este es el símbolo de semejanza, miren, así, como como si fuera una olita, algo así, ¿no? Ese es el símbolo de semejanza. ¿Ya? Entonces, estos son los tres casos, muchachos, para poder identificar cuándo dos triángulos van a ser semejantes. ¿Ok? Ya, pero les voy diciendo lo siguiente, ¿no? Que
si nosotros, digamos, queremos resumir esos tres casos en uno solo, entonces diríamos lo siguiente: para que dos triángulos sean semejantes, siempre tiene que existir dos condiciones, ¿ya? La primera condición es que tengan que tener diferentes tamaños, ¿ya? Eso es lo primero. Deben de tener diferentes tamaños. O sea, uno pequeño, otro grande, ¿no? ¿Sí? Diferentes tamaños. Y la segunda condición es que tiene que tener dos ángulos como mínimo iguales en cada triángulo. Dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Y si tuvieran tres, mejor, ¿no? Digo como mínimo, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, aquí. Yo tengo acá el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo, obviamente, pero es un triángulo, ¿no? Y acá tengo el triángulo PQR, ¿sí? También acá. Entonces, miren, ahora, como te había dicho, digamos, yo le dije, le acabo de decir ahorita que para que dos triángulos sean semejantes, deben de cumplir dos requisitos. El primer requisito es que tienen que tener diferentes tamaños. Pregunta, ¿tienen diferentes tamaños estos dos triángulos? Sí, ¿correcto? Porque el triángulo de aquí es más grande que el de acá. Primer requisito cumplido. Y generalmente siempre se va a cumplir el primer requisito, ¿ya? Ahora, el segundo requisito es que tengan dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. A ver, veamos en este triángulo de la izquierda. Tiene dos ángulos que vienen a ser 90 y alfa, ¿no? Y aquí en este triángulo de la derecha también tiene esos dos mismos ángulos, que es 90 y alfa. Entonces, tienen dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Y el tercer ángulo, por consecuencia, va a ser igual, ¿no? Si, por ejemplo, acá fuera beta, el de acá también fuera ángulo beta, ¿no? Porque recuerden que toda la suma vale 180, ¿no? Entonces, para que complete 180, acá también tendría que ser beta, ¿no? Ya, entonces ya cumple con los dos requisitos, ¿ok? Que tengan, el primero que era que tiene que tener diferentes tamaños y el segundo, tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Y efectivamente sí lo tiene, ¿no? Entonces yo diré aquí, el triángulo ABC va a ser semejante a quién? Al triángulo PQR, ¿no? Entonces voy a decir ahí, el triángulo ABC será semejante, a ver, vamos a poner este símbolo así, ¿ya? Semejante al triángulo PQR, ¿no? PQR. Ya. Ahora, como ya descubrimos que esos dos triángulos son semejantes, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Mira, vamos acá. En este triángulo ABC, ¿sí? Podemos ver lo siguiente. Perdón. Ya, antes de hacer la comparación, aquí falta un ángulo, ¿cierto? Aquí, en el vértice A. Entonces vamos a ponerle un ángulo, ¿ya? Vamos a ponerle, digamos, un ángulo beta, ¿ok? A ver, no. Ya, beta. Claro, yo les había dicho que tiene que tener dos ángulos iguales como mínimo, y sí lo tiene aquí, 90 alfa y acá también 90 alfa. Ese es como mínimo, pero nosotros podemos ponerle un tercer ángulo, ¿ya? ¿Sí? Le podemos poner aquí. Entonces, ahí, al ponerle yo este ángulo en este triángulo, estoy diciendo que la suma de este triángulo que es alfa más 90 más beta va a ser igual a 180, ¿no? Eso es lo que estoy afirmando. Alfa más 90 más beta igual a 180. Y lo mismo debe cumplir aquí. Aquí ya tengo alfa, acá 90, acá ¿quién sería? Beta, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá sería beta, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué agregué a beta? Porque si yo me doy cuenta, aquí a alfa se le pone 12, está bien. Pero y aquí al lado X no se le ponía ningún ángulo. Por eso que yo le puse beta. Siempre tienes que buscar que se le oponga a un lado un ángulo. Y a X no se le oponía ningún ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí a alfa sí se le opone 4, pero a 3, ¿quién se le oponía? Nadie.
Entonces, por eso yo llamé a un tercer ángulo, que es beta. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, ahora sí puedo hacer la comparación. Voy a decir, en este triángulo ABC, a beta se le opone, ya sabes que se le opone es el que está al frente, ¿no? El que está al frente es el que se le opone, ¿ya? A beta se le opone ¿quién? X. Y aquí al otro beta, ¿quién se le opone? 3, ¿no? Entonces voy a decir yo, ya. Entonces voy a decir, como a beta se le opone X, pongo aquí, X, X, entre, ¿entre quién? Entre 3, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque a beta se le opone X, a beta se le pone X y aquí a beta se le pone 3. Entonces pongo entre 3, ¿ya? Siempre vas a dividir, ¿sí? Sí, los lados se van a dividir. Ya. Ahora, igual, pongo igual. Ahora, con el ángulo 90 no puedo trabajar porque a 90 no se le opone nada. Tanto acá tampoco, a 90 no se le opone nada. Entonces voy a trabajar con el ángulo alfa, ¿ya? Entonces mira, a alfa se le opone 12, ¿cierto? Y aquí a alfa, ¿quién se le opone? 4, ¿no? 4. Entonces voy a decir 12 entre 4, ¿está bien? Así va a ser. Entonces esto va a ser igual a 12 entre 12 entre quién? Entre 4, ¿cierto? Ya, muy bien. Listo. Ahora, jovencitos, ya estoy. Aquí tengo una igualdad de fracciones. Y lo que queda acá es operar, ¿no? A ver, acá multiplica 4 por X, 4X, igual a 3 por 12, 36. O sea, tendrías aquí 4X igual a 12 por 3, 36, ¿no? 36. ¿Y de ahí qué dices? X es igual a X es igual a 36 entre 4, que vendría a ser 9, ¿no? Que vendría a ser 9, ¿está bien? Ya, y ya salió. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso sería la solución del ejercicio número 1. Ya, ahora vamos con el ejercicio número 2. A ver, preguntas aquí en el ejercicio 1, díganme, chicos. No, profe. Ya, miren, yo le voy a recomendar algo. Esto que está aquí, los tres casos, bueno, yo lo resumí en uno solo, no es lo que yo puedo visualizar, ¿no? Para hacerlo más fácil, porque no te vas a acordar caso por caso, ¿no? O cuando ya lo necesitas, ya pues lo haces, ¿no? Pero yo te resumo en lo siguiente, como te había dicho al inicio. Cuando tú estás en el tema de semejanza de triángulo, simplemente tienes que buscar dos requisitos. Vuelvo a repetir, y escúchame una vez más, dos requisitos. El primer requisito es que los dos triángulos que tú estás comparando tienen que tener diferente tamaño. Primer requisito, ¿de acuerdo? Es como yo te digo, para poder correr en la calle, el primer requisito que debo de tener es tener piernas. Si no tengo piernas, no voy a poder correr ni caminar, ¿cierto? Entonces, por eso le digo acá, el primer requisito para hacer un ejercicio de semejanza de triángulos es tener dos triángulos de diferente tamaño. ¿Por qué crees tú aquí que este triángulo ABC es más grande que el triángulo PQR? No es por las puras, ¿no? Tiene que tener diferente tamaño. Primer requisito, ¿ya?
¿Hasta ahí se entiende el primer requisito? Dígame. ¿Sí? Ya. Primer requisito es eso. Segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Por ejemplo, aquí yo tenía al inicio el ángulo 90 y el ángulo alfa. Y en el otro triángulo PQR tenía el ángulo 90 y el ángulo alfa. Pregunta, ¿tuve dos ángulos iguales en cada triángulo, sí o no? Sí, sí lo tuve. 90 y alfa, aquí 90 y alfa. Entonces, es el segundo requisito cumplido. Si cumplieron los dos requisitos, yo voy a decir, ah, ya, estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Son semejantes. Y empiezo a hacer la comparación. Por ejemplo, a alfa, ¿qué dije? Se le opone 12. Pero empiezo acá, perdón, en el primer triángulo grande. A beta se le opone X, sino que no había beta. Entonces yo como tendría que poner un ángulo aquí, ¿sí o no? Para hacer la comparación. Y digo, a ver, a beta se le opone X. Por eso que yo aquí, como acá tenía dos ángulos iguales, yo puse un tercer ángulo, beta, para hacer la comparación. Y si yo le pongo beta aquí, acá también en este ángulo que no tenía nada, tengo que ponerle lo mismo. Ya, también le puse beta. Y ahora sí, miren, una vez que ya está puesto los ángulos, voy a decir, a beta se le opone X, ¿no? Aquí, a beta se le opone X. Entonces por eso acá puse X. Entre al otro beta, ¿quién se le opone? 3 sobre 3. Así va a ser siempre, vas a dividir los lados. Ahora, para el otro, a beta se le opone 12. Tienes que, si empezaste en el triángulo grande, regresas al triángulo grande nuevamente, ¿ya? A alfa se le opone 12, puse 12. Y aquí, en el otro triángulo, al mismo ángulo alfa, ¿quién se le pone? 4. Entonces pongo sobre 4. Y el resto pero, ¿no? 4 por x, x, 3 por 12, 36, 36 entre 4, 9. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Entendido? Hablen, muchachos. Bueno, vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, miren, yo tengo acá el triángulo ABC y el triángulo QPR. Me doy cuenta que este triángulo es más pequeño que el de acá. Primer requisito cumplido. Tienen dos triángulos de diferente tamaño, ¿correcto? Primer requisito cumplido. Dos triángulos de diferente tamaño, repito. A ver, vamos a ver si cumple el segundo requisito. Tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Este triángulo ABC tiene dos ángulos, 90 y teta. Este triángulo QPR tiene dos ángulos, 90 y teta. Pregunta, ¿son iguales los dos ángulos? Sí. Entonces, cumple con el segundo requisito. ¿Sí? Entonces, yo diré que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR, ¿no? Entonces, voy a decir acá, el triángulo ABC, ABC será semejante al triángulo PQR, PQR, ¿ya? Ahora, yo en este triángulo ABC tengo 90 y teta, pero yo le podría poner aquí un ángulo, ¿cierto? Este ángulo está vacío. Entonces le pongo un ángulo, pues le pongo el ángulo beta. ¿Y por qué le pongo? Porque, mira, yo me doy cuenta que a este lado 6 no se le opone ningún ángulo, ¿cierto? Para poder trabajar y poder hacer la comparación, no se le opone. Entonces yo le voy a escribir ahí un ángulo, beta, ¿de acuerdo? Si yo le puse beta aquí, acá también en este vértice P, también debe de ponerle lo mismo, lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿cierto? Ya, lo mismo. Ahora, voy a hacer la comparación, ahora sí. ¿Por cuál triángulo puedo empezar? Por cualquiera. Puedes empezar por el más pequeño o por el más grande o viceversa, por el más grande o por el más pequeño.
Pero te voy a dar un consejo, siempre empieza porque el triángulo que tenga el lado desconocido, ¿ya? Donde está el X. Empieza por el triángulo que tenga el lado X. Entonces voy a empezar por el triángulo PQR, ¿no? Entonces yo voy a decir así, mira, a beta se le opone X. Y al otro beta, ¿quién se lo pone? 6. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, mira, voy a escribir. A beta se lo pone X. Entonces ya, bien, pongo X. Pongo X. Ya, pongo X. Y me dice al mismo beta, pero en el otro triángulo, ¿no? ¿Quién se lo pone? 6, ¿cierto? 6. Entonces digo X sobre 6. Sobre 6. Ya. Sobre 6. Igual, pongo igual, pongo igual. Ahora, ya, yo empecé en el triángulo grande, me fui al pequeño, ahora regreso. ¿Está bien? Regreso. Entonces digo acá, ahora, a 90 no, al ángulo 90 no se le opone nada. Por eso no trabajo con el ángulo 90. Voy a trabajar con el ángulo teta. A teta se lo pone 16. Y aquí al mismo teta, ¿quién se lo pone? 8. Entonces voy a decir, ya, 16, 16, ¿sobre quién? Dime, ¿sobre quién? Sobre 8, jóvenes, ¿no? Sobre 8. Sobre 8. ¿Ya? Sobre 8. Sobre 8. ¿Ya? Ahora, muy bien. Multiplico en aspa, ¿no? 8 por X igual a 6 por 16. Usted sabe que cuando tiene una igualdad de fracciones, se multiplica en aspa, ¿no? Ya. 8 por X, 8X. Ya, multiplico 8X. Igual. 6 por 16. 6 por 6, 36, 96, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a dividir 96 entre ¿cuánto? Entre 8, ¿no? Y eso me va a salir 12, ¿está bien? 12. Entonces voy a decir, X es igual a 12. ¿Ya? Y esos jovencitos sería mi respuesta. ¿Qué tal? ¿Entendieron? ¿Cómo vamos? Sí, profe, sí entendí. Ya. Entonces, es simple, ¿ya? O sea, los tres casos de arriba se lo estoy resumiendo en uno solo. Ya, a ver, vamos a ver cómo nos va en la tercera. Por favor, si no pueden hablar, escriban, ¿ya? Ya. Cualquier duda me escriben o me dicen. Ya, pregunta 3. A ver, yo les había dicho dos requisitos. A ver, voy a preguntar, a ver, a ver. Andrea, el primer requisito es que tiene que tener dos triángulos de diferente tamaño. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Tiene dos triángulos de diferente tamaño o no? ¿Qué dicen? Sí lo tiene, diferentes tamaños. Aquí este es el triángulo más grande, el más pequeño. Primer requisito cumplido. Segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Acá tengo alfa beta, aquí alfa beta. Sí, sí tiene, ¿no? Entonces cumplió con los dos requisitos. ¿Qué era cuál? Tener eh, que existan dos triángulos de diferente tamaño, ¿sí? Y tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo, ¿no? Cumplió los dos requisitos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el triángulo PQR será semejante al triángulo MNP, ¿correcto? Ya está. ¿Y por qué? ¿Por qué son semejantes, profe? Porque cumplió con los dos requisitos que te acabo de mencionar, ¿no? Ya. Ahora, necesitaré la ayuda de otro ángulo. Miren, miren este lado 24.
y no se le opone ningún ángulo, ¿no? Este ángulo está vacío. Acá también, miren, a este lado 6, miren acá, no se le opone nada. Entonces, yo de mi parte le voy a poner un tercer ángulo. Necesito la ayuda de un tercer ángulo. Pero tiene que ser diferente. Ya tengo alfa, ya tengo beta, tendría que ser distinto. No va a ser el mismo ángulo nunca, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle por decir alfa. No, ya, perdón, ya lo tiene. Phi, phi. Vamos a ponerle phi. Entonces, voy a llamar al ángulo phi. Entonces, le voy a decir, aquí le voy a poner phi. Y aquí en el otro triángulo también debe ser lo mismo. ¿Ya? También debe ser lo mismo. También será phi. ¿Ya? Ahora sí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué trajo? Para poder hacer la comparación. Mira, acá tiene alfa, beta, phi. Alfa, beta, phi. Ya está, completo, ya está. Ahora voy a hacer la comparación, ¿no? Como te había dicho. ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué triángulo, profe? Por el que tenga la incógnita. Aquí la incógnita X. ¿Qué triángulo tiene? MNP. Acá empiezo, por el triángulo más pequeño entonces. Siempre primero por el triángulo que tiene la letra X, ¿no? Que es lo que deseo calcular. Entonces voy a decir, a beta se le opone X. Pero a este beta también se le opone 16. Ah, ya, beta X y acá beta 16. Ah, ya, divido entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? X, ¿no? X sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, muchachos? 16, profe. Correcto, te pasaste, Andrea. Muy bien, así participe. Cuando participen, ustedes van a aprender más. Si no participan, no van a aprender mucho. ¿Ya? Mientras más se equivoquen, más aprendan. Así es. Más me equivoco, más aprendo. Porque pregunto, ¿sí o no? Claro. Entonces sería X sobre 16. Ya. Igual, pongo igual. Ahora, como te dije, empecé primero por el triángulo que tiene X. No, ya. A beta se le pone X, ya puse X. Al otro. A beta se le pone 16. Ahora regreso. ¿Está bien? De acá me fui a regreso nuevamente al triángulo donde empecé. Entonces, ahora voy a decir, ya. Con phi, ¿sí o no? Porque si hubiera puesto alfa, no hay nada, ¿ve? Alfa no hay nada. Por eso que yo necesité la ayuda de un tercer ángulo, que fue phi. Entonces digo, a phi se lo pone 64. Y al mismo phi, pero en el otro triángulo, ¿quién se lo pone? 24, ¿no? Entonces, ahí cómo sería, a ver, Andrea, ¿cómo sería? ¿Qué pongo aquí? Profe, 24 entre 6. No, al revés, Andrea, porque tú empezaste primero en el triángulo chiquito, ¿no? Y de ahí te fuiste al grande y regresa nuevamente al chiquito. O sea, sería 6 sobre quién? Entre 24. Claro, así, hay un orden, ¿no? Muy bien. Ya, 6, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si empecé en el triángulo pequeño, luego fui al grande, regreso nuevamente al triángulo pequeño y luego me voy al grande, así, en orden, porque si no voy a colocar mal, ¿ya? Entonces aquí sería 6 sobre 24, me dijiste, ¿no? Ya, entonces aquí pongo 6 sobre 24, ¿no? Ya está. Ahora ahí. Ok. Ahora simplemente multiplico en aspa, ¿no? 24 por x igual a 16 por 6. Si nos simplificamos también, no hay problema, ¿ya? Yo les recomiendo siempre simplificar, ¿ya? Simplifico. Por ejemplo, aquí, sexta de 6, 1. Sexta de 24, 4, ¿sí o no? Entonces sería acá, me quedó aquí 4 por x, 4x, ¿cierto? Y 16 por 1, 16. O sea, me quedó 4x. Esto es fácil, usted ya sabe esto. 4x igual a 16, ¿no? Claro, ¿qué estoy haciendo? A ver, para los que no me entienden, a ver. Sexta de 6, 1, ¿cierto? Sexta de 24, ¿cuánto es? 4. 4. Multiplico en aspa, 4 por x, acá está, 4x. 16 por 1, 16, ahí está, ¿correcto? Ya. Ahora, tú sabes que este x está multiplicando al 4, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Entonces digo, x va a ser igual a 16 entre 4, y eso me da 4, ¿no, muchachos? Mi respuesta sería 4. ¿Entendido la 3? Dígame algo, hábleme. Sí, profe. Sí, profe.
Ya, muy bien, así me gusta, jovencitos. Muy bien, correcto. Pasamos a la siguiente. A ver, ya, vamos con la pregunta número 4. Ya. En la pregunta 4, miren, yo aquí, vamos a ver, primer requisito cumple o no. A ver, primer requisito es que tiene que tener diferentes tamaños. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, lo tiene, porque el triángulo ABC es más pequeño que el triángulo RCT. Primer requisito cumplido. Ya, acuérdense de eso, ¿ah? Segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí tiene, mira, acá Sí. 50-60, 50-60. Profesor, acá hay 70-70. Claro, te dije como mínimo dos ángulos iguales y tiene tres, mejor aún. ¿De acuerdo? Entonces cumplió los dos requisitos. Ah, ya, profesor. Entonces voy a decir, ¿qué voy a decir? Alegremente voy a decir que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo RCT, ¿no? Ya, ya cumplió, correcto. Ahora hago la comparación. ¿Por cuál empiezo? Ya te dije por el triángulo que tenga la incógnita, la letra X, o sea, por el triángulo más grande. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? A ver, ¿quién se anima a hacer la comparación? Dígame, a ver, ¿cómo sería? A ver, ya lo voy a marcar. En el triángulo aquí, no estamos en el triángulo grande porque acá tengo la incógnita X. Digo, a 70 se le opone X, al ángulo 70. Y aquí al mismo 70 se le opone 12. Entonces ya sabes que voy a poner X entre 12, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso va a ser igual ahora al otro colorcito. Regreso al triángulo donde empecé. A, a 60 se le opone 40. Y aquí el otro 60 se le opone 10, o sea, será 40 entre 10. Entonces diría, va a ser 40. Pero, profe, usted ha podido agarrar 50 también. Si hubiera sido 50, sería a 50 se le pone 28 y acá 57, ¿no? Pero yo decidí con 60. Ya, entonces aquí, ¿cómo sería? A ver, aquí a 70 se le pone X, ya. Pongo X, ya. ¿Sobre quién? 12, profe. Claro, pues, Andrea, porque estás agarrando a 70 se le pone X y al otro 70 se le pone 2. Entonces, pongo 12 sobre 12, ¿ya? ¿Y el otro cuál sería? A ver, ¿igual a quién? Igual, igual a quién. A ver, a 60 se le pone 40, 40, profe. 40. 10. Y el otro se le pone 10. Muy bien, excelente, excelente. 40. Y al otro 60 se le pone 10. Entonces pongo sobre, sobre, sobre 10, ¿no? Sobre 10. Y operas. Ahora, de repente, como te digo, tú no hubieras querido agarrar 60, hubieras querido agarrar 50, entonces ya no hubieras puesto 40 en el 3. ¿Qué hubieras puesto? A 50 se le pone 28, hubieras puesto 28 acá en vez de 40, y acá a 50 se le pone 7, hubieras puesto sobre 7, ¿no? ¿Ya? Ya. Ahora tú sabes que el 0 con el 0 se va, ¿cierto? El 0 de arriba con el 0 de abajo se va, y te queda 1 por X, X, igual a 12 por 4, 48. O sea que X va a ser igual a ¿quién? A 48. ¿No, chicos? ¿Está bien o no? Porque aquí tú sabes que el 0 de arriba con el 0 de abajo se elimina y te queda 1 por X, X, 12 por 4, 48. Salió 48. ¿Está bien? ¿Entendieron la 4? ¿Cómo vamos? Sí, profe. Muy bien, muchachos, muy bien. Ya está. Es fácil, ¿no? No, no es difícil, muchachos. Vamos con la 5, ¿les parece? Vamos con la 5. Ya. Pregunta 5, miren. Aquí dice un árbol de 600 metros de altura. Un árbol de 600 metros de altura. Este árbol tiene 600 metros de altura. Entonces aquí vamos a dibujar 600 metros. De aquí hasta aquí tiene 600. ¿Está bien? Y dice, proyecta una sombra de 300. Esta es su sombra del árbol. Entonces esta sombra será
300. ¿Ya? Ahora, tú sabes que el árbol con la sombra del piso hace 90 grados. Entonces, aquí será 90 grados. Y si te das cuenta, acá tengo un triángulo rectángulo, donde este lado mide 300 y su altura es 600. ¿Ya? Ahora aquí, calcula la altura de una persona. Ah, ya, esta es personita, ¿ves? Ya, este de acá, como no sé cuál es su altura, le pongo X. Eso me está pidiendo calcular. Calcula la altura de una persona que tiene 80 centímetros de sombra. Y esta sombrita que está aquí mide 80. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, aquí yo tengo dos triángulos. Un triángulo a la izquierda y un triángulo a la derecha. ¿Cierto? Ya. Pero acá también es un ángulo recto. Ya. Entonces, jovencitos, miren, este triángulo tiene un solo ángulo. ¿Tiene diferentes tamaños? Primer requisito, sí, diferente tamaño. Este triangulito que está acá es más pequeño que el de acá. Segundo requisito, tiene que tener dos ángulos iguales como mínimo. Y no veo, solamente veo un ángulo, porque acá es 90, faltaría un ángulo, otro ángulo, ¿no? Entonces ya yo le voy a poner otro ángulo. Entonces aquí, por decir, le voy a poner otro ángulo, vamos a poner phi, ¿eh? Entonces aquí si yo le pongo phi, aquí también le voy a poner phi, ¿ya? Entonces ya está. Ya tengo dos triángulos que tienen diferente tamaño y dos ángulos como mínimo en cada triángulo. 90 phi, 90 phi. Ahora hago la comparación y empiezo siempre por el triángulo que tenga la incógnita. En este triangulito, la incógnita acá está X. Entonces digo, a phi se lo pone X, ¿no? Entonces digo, a phi se lo pone X. Y el otro phi, ¿quién se lo pone? 600, ¿no? Entonces sería sobre 600. Sobre 600. Igual, igual. Ahora, al otro. Ah, aquí necesito otro tercer ángulo, acá otro ángulo, ¿no? Ya, entonces digo, acá se lo pone 80. Chicos, ¿me escuchan? Ya va a terminar, escuchen. Ya este ejercicio que falta lo voy a colgar ahí en Class Live, ¿ya? Sería 80 sobre quién? Sobre 300, ¿ya? Y luego simplemente voy a operar. Opero y me va a salir el resultado, ¿ya, muchachos? Esto lo voy a subir a Class Live. ¿Cuál va a ser la tarea? Jovencitos, escúcheme. ¿Cuál va a ser la tarea? Donde dice tarea para la casa. ¿Ya? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos?